Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis la mar de bien. Nada, me pongo esto por aquí bien, yo creo. Así está perfecto. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vamos con un vídeo trabajado, un vídeo que me ha llevado tiempo y un vídeo que iré consultando aquí los puntos que no me quiero dejar. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer una guía, una introducción, aún no me he aclarado del todo con el título, a la filosofía, ¿vale? Esto no es una recomendación de libros. Yo de esto ya tengo algún vídeo y haré otro si queréis, pero esto es un vídeo de introducción a la filosofía, es hacer un mapa, ¿vale? Entonces, si queréis, os cuento un poco la estructura que tendrá el vídeo. Tendréis como puntos para ir saltando, si os interesa más, ahí en la descripción del vídeo o la misma línea como de en la timeline, la línea esa, podéis ir saltando los diferentes puntos, por si feel free, ¿sabéis? No os apuréis, no pasa nada. Entonces, voy a comprobar que esto esté grabando bien, porque no me fío un pelo. A ver. Un segundito. Aquí no. Aquí, carajo. ¿Vale? Perdonad, ¿eh? Perfecto. Se está grabando todo como debería. Genial. Bien, pues vamos a ello. La estructura del vídeo. Haremos primero una introducción, os cuento un poco esto que estoy haciendo ahora. Luego hablaremos de lógica, de metafísica, de ética, de política y por último de estética, ¿vale? Y finalmente llegaremos a una conclusión. Haremos un esbozo de cada una de las cosas. No quiero que este vídeo se alargue eternamente, pero será un poquito largo, así que coged un café, coged un té, una bebida, liaos un piti, lo que sea, ¿vale? Porque vamos a intentar diseccionar esto. Entonces, si queréis, para empezar, vamos a empezar ya con el vídeo, con la introducción. Os cuento un poco, esto era la presentación y ahora viene la introducción. Mi experiencia personal, ¿vale? Creo que era interesante. Los primeros libros que yo leí de filosofía son Así habló Zaratustra y El Príncipe de Maquiavelo, ¿vale? El Zaratustra de Nietzsche y el Maquiavelo de... y El Príncipe de Maquiavelo. Son los primeros libros que leí de filosofía. Luego ya leí El concepto de la angustia de Søren Kierkegaard y El mito de Sísifo de Albert Camus, ¿vale? Sería un poco la línea que tomé, pero mi relación con la filosofía siempre fue una relación un poco ambivalente, ¿vale? Tardé mucho en leer esos libros, me pilló ya con 17 años más o menos. Hasta entonces lo que yo había leído de filosofía viene un poco de cuando a mí me expulsaban de clase por mal comportamiento y todo esto, en la sala de guardia que se llamaba, que es un poco carcelario los términos, pero bueno, Institut Públic. Básicamente pillaba el libro de filosofía de bachillerato y ahí bicheaba y como algunas cosas de ética, algunas cosas de moral, como esas movidas, ¿no? Un poquito. Y además, recuerdo perfectamente, esto lo he contado ya más de una vez, mi de esto con Nietzsche y la decisión por la que decidí empezar a leer por Nietzsche fue porque cuando yo era como más pequeñajo, tenía eso como 12, 13 años por ahí, vimos como en familia la película de Little Miss Sunshine, película muy chula, por cierto, road movie y tal, no sé qué. Y ahí hay un personaje, el chico que decide que quiere ser piloto de avión y decide no hablar hasta que le dejen ser piloto. Y hay como un familiar que es como suicida y demás, que se ha intentado pues eso, y nadie lo entiende, pero que es como el loco, entre comillas, sí que lo entiende, ¿no? Y están ahí en la habitación y dice, ¿por qué haces esto? ¿No? Y hace así, y se ve como un retrato enorme de Nietzsche y dice, vale, como lo entiendo. Y ahí se queda la cosa, yo me quedé como súper atrapado con eso y dije, guau, Nietzsche, qué poderío, ¿no? En plan, ¿por qué alguien decidiría como no hablar para conseguir algo? Me quedé como muy prendado de eso y recuerdo perfectamente que le dije a mi profesora, la única profesora que como me caía bien realmente y era una persona que respetaba, de segundo de la ESO, de historia, le dije, quiero leer a Nietzsche, ¿no? Porque esto... Y me dijo, como, me parece genial, Leo, pero prométeme que te esperarás a tener 16 años para hacerlo. Y le hice caso, porque, bueno, a la gente que se le respeta se le hace caso. Y así que es un poco mi experiencia. Luego, como ya sabéis que yo empecé a leer esto, estuve leyendo como estos libros, sobre todo mientras trabajaba, porque yo empecé a estudiar diseño de moda, lo dejé y estuve como currando un año y entonces ahí estuve leyendo eso antes de como entrar a la carrera de filosofía propiamente dicho. ¿Entendí algo de estos libros? No.
No, claro que no. Era una sensación muy loca, costaba mucho entender, pero forma parte de la experiencia, así que no os frustréis, al principio no entendéis nada, ¿vale? Es normal, nadie nace sabiendo filosofía, requiere de literalmente, yo creo, cientos de horas para entender esto un poquito, pero luego creo que es muy satisfactorio y muy provechoso cuando uno entiende algo, ¿vale? Entonces, esto sería un poco mi experiencia más personal y, si os parece, vamos un poco a quién creo que está dirigido este vídeo, ¿no? Porque claro, yo creo que este vídeo está primero dirigido a todo aquel, ¿no?, que quiera tener una primera imagen de la filosofía, un pequeñito mapa, ¿no? Un mapa, una cartografía que evidentemente sobre qué es la filosofía, un mapa, porque como ya sabéis, la pregunta por la filosofía es una pregunta filosófica que preocupa a muchos filósofos y la gran parte de los filósofos dan respuestas diferentes, ¿no? A mí me gusta mucho la que dan Deleuze y Guattari, que yo no soy, ya sabéis que no soy muy deleuziano, pero me gusta mucho la definición que dan como el arte o la práctica de crear conceptos y trabajarlos, ¿no? La filosofía es aquello que versa sobre los conceptos, me parece una buena definición para empezar. Pero bueno, el caso es que la intención es hacer aquí un mapa de orientación, pero un mapa que yo creo que os invito como mínimo a que, llegado el momento, lo destruyáis, lo vampiricéis, lo paganicéis y hagáis con él lo que queráis, ¿no? Pero sobre todo que un mapa no es un territorio, ¿de acuerdo? Yo no os estoy dando un territorio por el cual andar filosóficamente, sino un mapa que tiene que ser rajado, ¿no? Como un mapa que no está hecho con satélites, sino que no es mi propia cartografía que he ido yo construyendo con el tiempo y me parece lo que yo creo que está aquí. Entonces, aquí haced luego lo que queráis con el mapa. Y por último, yo he visto también vídeos así y no considero que sea como un principiante, ¿no? Soy un iniciado y estoy en el proceso de la filosofía y demás, como práctica vital, pero sé que es cierto que ya no creo que estuviera dirigido a mí, pero aún así creo que este vídeo es interesante para todo aquel que quiera ver y escuchar, ¿no? Siempre, porque os podéis quedar con algo, yo creo. Sería un poco la idea, ¿vale? O sea, uno siempre habla para aquel que esté dispuesto... Uy, que me como el micro. Para todo aquel que esté dispuesto a escuchar, ¿vale? Entonces, quería dejar un aviso inicial antes de pasar a la parte ya como más de contenido puro, que yo hablo desde una perspectiva propia, ¿vale? De esto, y mi perspectiva propia es fuertemente continental, ¿vale? Ya sabéis que hay o si os lo digo, hay en el siglo XX una diferencia muy clara entre la escuela analítica y la escuela continental. Yo los voy a hablar desde una perspectiva marcadamente continental, ¿vale? Si hay otro tipo de vídeos, ya os lo dejaré en la descripción, con movidas más de rollo manual de Oxford o de Harvard, lo que sea, más anglosajones, más analíticos y tal. Mi perspectiva es muy continental, ¿vale? Y por un tema de dimensiones, me encantaría cubrir filosofía oriental y filosofías otras que no sean dentro del canon claramente occidental, pero aquí hablaremos de un canon occidental, ¿vale? Primero, porque no tengo los conocimientos para hablar con profundidad de filosofía oriental y de espacios otros, ¿no? Que no sean la genealogía clásica occidental. Entonces, entre que no dispongo de los conocimientos y se nos queda grande, es un aviso, pero hay más cosas, ¿vale? Que los que os voy a contar. Creo que es importante esto. Entonces, me centré en una serie de aspectos. Entonces, para que sepáis esto, ¿vale? Entonces, hablemos de... Vale. Hablemos de... Esto era para diferenciar yo mentalmente los espacios en los cuales estamos yendo. Entremos ya a el contenido, ¿vale? Hay lógica, metafísica, ética, política y al final decidí añadir estética, ¿vale? Entonces, pequeño aviso para entrar a ellas. Considero que son disciplinas o ámbitos del saber de la filosofía que deberían ir juntas, ¿vale? Yo creo que tienen que ir juntas, que están unidas, que su estudio por separado responde más bien a necesidades académicas, de carácter institucional, de la institución de la academia, como empresa, de producción de saber en el apartado capitalista,
y por lo tanto se exige una especialidad y una publicación de papers y una cierta, para tanto dar clases como para además que requiere de una especialización y de el estudio por separado de estos ámbitos. Ahora bien, yo considero que son disciplinas de la filosofía que se inscriben dentro de una totalidad, que es la reflexión, que deberían ir juntas, ¿no? Y además creo que esto es importante en una introducción porque en Platón, que es el padre de la filosofía, evidentemente, y ya lo hemos hablado aquí una vez, tenemos filosofía preplatónica, presocrática, por supuesto, no más faltaría. Ya sabéis que aquí nos encanta Heráclito y Parménides, ¿no? Y si fuéramos más materialistas nos encantaría Demócrito, aunque nos encanta Demócrito, ya lo sabéis, sobre todo por Lucrecio. Pero es cierto que la filosofía se establece, se consolida, se establecen las bases de toda su construcción y quizás de su quimera y de su imposibilidad de nunca ser un saber resolutivo con Platón. Y en Platón están unidas, ¿vale? Platón no tiene un libro de ética, un libro de política, un libro de estética, están entrelazadas, como un tejido, ¿no? Platón teje, y en los tejidos hay una pluralidad de hilos, se hilvana pluralidades para constituir un tejido que sirva a algo, ¿vale? En este caso yo creo que debería ser la vida. Entonces, en Platón van de la mano. Y yo creo además que en las grandes teorías estas siempre están atravesadas, ¿vale? Por algo que creo que se irá viendo cuando sigamos hablando y estudiéis y os pongáis con el estudio de filosofía, creo que os daréis cuenta de esto, ¿no? Sobre todo. Porque es algo que tiene sentido. La realidad se nos aparece como un organismo todo, como una totalidad, ¿vale? No como una totalidad que yo creo deba de ser totalizante, valga la redundancia, aunque creo que eso es importante, sino que es una totalidad orgánica y plástica, pero sin duda alguna una totalidad. Uno no vive en el mundo, uno no está arrojado en este mundo y se desenvuelve en él, en tanto que ahora me desenvuelvo éticamente, luego me desenvuelvo políticamente, luego reflexiono metafísicamente y por último le doy vueltas lógicamente a las cosas, ¿vale? Han llamado al timbre, no sé si es para mí. Vale, como uno no se desenvuelve en la vida de esta manera, como por disecciones, uno no disecciona científicamente la realidad, ¿de acuerdo? Sino que no estamos haciendo ciencia, no estamos experimentando comprobando cosas. Yo no salgo a la calle y compruebo cuando hago tal, sino que soy un organismo que se desenvuelve en un organismo total, en un metabolismo social, ¿de acuerdo? En un metabolismo natural, y como parte del metabolismo que somos un organismo multidisciplinar casi, ¿no? Podríamos decir. Y en ese sentido creo que se deben de estudiar juntas, ¿no? Porque Platón lo recoge muy bien eso, ¿no? En cambio, en Aristóteles, incluso el que hace tratados y los separa, una reflexión nos lleva a la otra, ¿no? En tanto que la ética de Aristóteles se sustenta en su metafísica y se expresa en su política, ¿no? Y sobre todo la ética y política van muy de la mano en Aristóteles, que si lo leéis lo veréis, ¿no? Pero bueno, vamos entonces, si os parece, habiendo dejado claro por qué creo que se deben de estudiar de la mano, vamos a intentar ir haciendo como ¿vale? Y vamos a empezar con la lógica y lo que yo luego añadí cuando estaba dándole vueltas a esto, la retórica, ¿vale? Quiero dejar claro que aquí hablaremos de lógica como argumentación, en un sentido clásico, como coherencia, como falacias, como argumentación, ¿no? La lógica que pretende formalizar el lenguaje, es decir, la lógica más propia de la escuela analítica del siglo XX, ¿no? Especialmente, lo que ya sabemos que viene de antes, pero estamos aquí haciendo una introducción, por favor, no saquéis las antorchas, es otra cosa, ¿vale? Que a mí se me escapa además porque no es de mi mayor interés y tampoco es mi campo, así que tampoco voy a hablar de lo que no sé en exceso, ¿vale? Solo un poquito. Entonces, la lógica es, primero, una argumentación coherente, ¿no? Una de las cosas que tiene la filosofía es que tiene rigor. La filosofía debería de ser, como mínimo, en la mayor de las partes, rigurosa. Rigurosa para con un orden y unos criterios de rigor. Es decir, a la filosofía tampoco se le debe exigir el rigor de la racionalidad entendida como ratio científica, moderna, ¿de acuerdo? Es decir, es rigor de acuerdo para una cosa, ¿no? Es decir, si entendemos la filosofía como un baile, el rigor del bailarín no es el rigor del cirujano, ¿vale? No se le va a exigir un rigor igual,
ni más ni menos, sino completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, si entendemos la filosofía, nos queremos entrar en una filosofía más danzarina, más bailarina, más bailonga, más rítmica, se le debe exigir el rigor del ritmo y el rigor del baile y el rigor de la expresión, no el rigor de la disección, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lógica nos habla de eso, de la argumentación, de la coherencia, de las falacias, de este tipo de cosas, ¿no?, presentes, sobre todo para identificar qué falacias están operando. Yo recomiendo bichear un poquito el tema de las falacias, qué falacias hay, sobre todo porque están muy presentes en la vida, ¿no? Social y política, ¿veis cómo está todo vinculado? En la ética, ¿no? Las falacias de, por ejemplo, que correlación no implica causalidad, el famosísimo ad hominem, la formalización. Es decir, estas cosas hay que conocerlas, ¿de acuerdo? Entonces yo no os voy a explicar aquí como qué son las falacias. Una falacia es un argumento que aparentemente parece racional, pero no lo es, ¿no? O es tramposo, es falaz, literalmente. Entonces yo recomiendo buscarlas y buchear un poco por eso, porque no creo que sea yo la persona para ponerme a explicar aquí falacias, pero es un tema que está a la orden del día y creo que podéis encontrar la información que necesitáis. Pero para mí, sobre todo lo interesante, y si miramos otra vez, repito, a Platón, la lógica nos habla del orden, de la estructura de las cosas, ¿no? De la interrelación que hay entre el logos y la physis, ¿no? No creo, yo estoy muy en contra de cuando se habla del mito al logos, ¿no? Cuando se pasa de la physis al logos y venga, a tomar por saco. No. Porque lo que nos dice Platón es que la realidad se estructura, la physis se estructura como un logos. Es decir, y aquí viene donde la gracia, ¿no? Que el pensamiento no es algo que esté fuera de la realidad. De esto nos habla la lógica, yo creo, ¿no? Que el pensamiento y no es una cosa que esté perdida en el tiempo, fuera intempestivamente operando por ahí. No. El pensamiento es una cosa atravesada también histórica y materialmente, ¿no? Que se estructura en tanto que la realidad. Y en cierta manera hay una interrelación y hay una relación de reconocimiento o de igualdad entre el pensamiento y la realidad, ¿no? Esto es lo que nos dice, por ejemplo, Platón o cierto idealismo alemán, que cuando se malinterpreta, los críticos vulgares, sin duda alguna, de este idealismo alemán dicen, ¿no?, que el pensamiento impone la realidad. Y es como, no estás entendiendo nada. Lo único que te está diciendo Hegel es que si el pensamiento es una cosa real, y por tanto el pensamiento es real porque existe, y el mundo es real porque existe, hay una interrelación, hay una relación racional entre el mundo y el pensamiento. Está siendo más materialista, chiques. Buen día, ¿vale? Está diciendo eso Hegel, entre otras cosas. Entonces, la lógica es importante porque el pensamiento, si quiere ser riguroso, debe tener una relación casi de identidad con el mundo. Y debe de reproducir una estructura con el mundo, ¿no? El pensamiento no debe de imponer una estructura al mundo, ni el mundo una estructura al pensamiento, sino que tiene que haber una relación de identidad entre el pensamiento y el mundo, ¿no? Lo real es racional y lo racional es real, que dice Hegel, ¿vale? Y por eso la lógica es importante. Y Platón es consciente de esto, ¿no? Porque su lógica es una lógica que opera de manera dialéctica, ¿vale? Porque hay una dialéctica platónica, podríamos decir que hay es dialógica, ¿no? O sea, no es una dialéctica en sentido hegeliano, de afirmación, negación y negación de la negación, sino que se entiende que la dialéctica, porque eso es la dialéctica hegeliana, ¿vale? Como la de tesis, antítesis, síntesis, eso es Fichte, no es Hegel, ¿vale? Cuando Platón entiende que el conocimiento es un proceso, ¿de acuerdo? El saber no es un estado, el saber no es una esencia, el saber es algo a lo cual se llega, se alcanza, es un movimiento, es un verbo, ¿vale? Y en ese sentido, la lógica, ¿de acuerdo?, entiende que hay un proceso dialógico, ¿de acuerdo?, de diálogo en el que se puede alcanzar cierta verdad o se puede desenmascarar cierta mentira, sobre todo. Pero hay una importancia del proceder, porque la lógica nos habla de la importancia del proceder, ¿de acuerdo? Y en este sentido, la lógica está vinculada a la retórica, porque la retórica es la retórica de la verdad, no, eso nos dice Platón, es importante, porque la retórica de la verdad es lo que lleva, por eso es importante un buen discurso para alcanzar la verdad, porque se entiende que la forma y el contenido son
indisociables, ¿de acuerdo? Que esto es una cosa que creo que es importante y es una de las grandes ocultaciones metafísicas, a las cuales llegaremos luego, de la historia de la filosofía, creo, que se disocia la forma del contenido, cuando la lógica, en un sentido platónico, yo creo, al menos, nos habla de, y hegeliano también, nos habla de la de lo indisociable que es la forma del contenido, ¿no? En ese sentido, por eso cuando Hegel dice que la dialéctica es la estructura de la realidad y al mismo tiempo del pensamiento, ¿vale? Porque la forma y el contenido van de la mano. Por eso hace como la lógica objetiva y la lógica subjetiva. Porque la estructura lógica no puede ser algo externo a la cosa, sino debe ser la propia manera que tiene de desenvolverse el mundo y las cosas, ¿de acuerdo? Por eso creo que hay que ir ojo con la trampa de los lógicos, del atomismo lógico, por ejemplo, muy presente en el siglo XX, como Russell y demás, que nos quiere hacer entender que hay una diferencia entre la forma y el contenido, ¿no? Que la lógica versa sobre lo formal y luego se le pueden añadir contenidos a esa forma sin que varíe la forma. Pues creo que es un ejercicio perverso del pensamiento eso, ¿vale? Y precisamente el lógico más importante, que es Wittgenstein en ese momento, creo que Wittgenstein en su filosofía del lenguaje es consciente de eso, de esa operación extraña que se ha hecho, y por eso en las investigaciones del Tractatus se pretende recuperar la vinculación entre el contenido y la forma, ¿no? En uno dándole más fuerza a la forma y otro el contenido, ¿no? Entendiendo que una cosa son los muros y otra cosa es la vida. Lógica la de Wittgenstein, que nos lleva a la metafísica también, por supuesto. Entonces, si os parece, vamos a la metafísica, ¿de acuerdo? Si el vídeo queda muy largo, lo cortaré en 2 partes, pero ya veremos cuánto rato llevamos. De momento creo que está bien. Bien, la metafísica. La metafísica son las preguntas grandes, ¿vale? Esto es una manera como muy estúpida de decirlo y muy poco filosófica, pero bueno, no pasa nada. Pero la metafísica son las preguntas grandes, ¿no? Es la pregunta por el logos, la pregunta por el estatuto de la verdad, ¿qué es la verdad? Es la pregunta por la libertad, ¿somos libres, no somos libres? Es la pregunta por la causa, no por la causa y el efecto. Es la pregunta por la necesidad o la contingencia de las cosas. Es decir, si algo tiene que pasar sí o sí, o algo puede o no puede pasar. Y sobre todo, es la pregunta por Dios, por la existencia de Dios, por el uno y lo múltiple también, ¿vale? Es la pregunta por la identidad, es la pregunta por la esencia de las cosas y es la pregunta por los principios, ¿no? El principio y la causa. En sentido aristotélico podríamos decir que es la pregunta también en ese caso por el motor inmóvil, ¿no? La causa primera, aquello de lo cual se deriva lo demás. Y también, a mí es lo que me gusta, es la pregunta por los universales, gran tema de la filosofía, el estatuto de los universales. Es decir, en sentido platónico, ¿no? De la idea a la cosa o de la cosa a la idea, también, ¿no? Aquí yo recomiendo mucho a Bergson, creo que es muy bueno explicando esto. Pero sería esa la idea, ¿de acuerdo? Es decir, de todas las mesas, ¿la idea de la idea de la mesa o de la idea de la mesa? O sea, ¿definimos la idea de mesa a través de la totalidad de las mesas o la totalidad de las mesas se pueden decir mesa precisamente porque existe la idea de mesa, ¿no? Es decir, la relación con los universales es de la idea, que la ponemos arriba porque, por desgracia, en la representación gráfica de Platón, el mundo de las ideas se pone más arriba. Es de la idea a la cosa, ¿no? De aquí se define todo esto, este embrollo, o de aquí a aquí, ¿no? Porque aquí hay la problemática, evidentemente, que si no tenemos una idea previa, como dice Bergson, a mi parecer, de manera muy acertada, hay tantas parecidos como diferencias en las cosas, ¿no? Entonces, como claro, los criterios universales son problemáticos, ¿vale? Es un gran problema el tema de los universales, ¿vale? Entonces, la metafísica, para muchos, es la enemiga, ¿no? Evidentemente aquí resonan los tambores heideggerianos de guerra, impugnando a la metafísica por haber ocultado con la idea de esencia el mundo y haber impuesto unos modelos que nos han alejado, han ocultado el ser, ¿no? El sentido del ser, y no nos han permitido acceder a la verdad del ser, de las cosas, ni el ser del Dasein, que somos nosotros, ni el ser de las cosas. Y en ese sentido la metafísica es algo a destruir, hacer una
construcción, lo que luego Derrida cogerá y hacerá deconstrucción, hay que deconstruir, hay que destruir la historia de la metafísica, ¿no? Y cambiarla por ontología, que la ontología es la metafísica pequeña, como bien dice. Pero, la metafísica, todo está plagado de metafísica, ¿no? Es lo que yo os diría un poco. Porque la filosofía, en cuanto se vuelve propositiva, se sustenta sobre una teología o sobre una metafísica, ¿no? Una idea de Dios, una idea del uno, una idea de la realidad, una idea de la verdad, una idea de la identidad, una idea de las cosas, una idea de la esencia. La metafísica es aquello que está más allá, literalmente metafisis, ¿no? Aquello que está más allá que sustenta lo que está más acá, ¿no? Y cuando pensamos nos pensamos que estamos siendo inmanentes, ¿no? Y estamos pensando en la pura inmanencia, el puro aquí, el puro presente. Todos estos pensamientos y toda esta manera de desenvolverse en el mundo, en última instancia, se acaba sustentando sobre una estructura trascendente, ¿no? Que lo permite, de alguna manera. Y la metafísica, yo no sabría decir si es algo bueno o malo, pero es algo que es, y es algo que hay que estudiar para no decir luego tonterías en la ética, en la política y las demás cosas, ¿no? Digamos que la metafísica se estructura lógicamente como aquello que se ordena y tiene implicaciones en la ética, ¿no? Por algo, una de las obras literalmente más célebres, quizás de la ética, que es la ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza, empieza hablando de la demostración de Dios, ¿no? O sea, como la ética de Spinoza empieza con la diferenciación entre natura naturans y naturans naturata, ¿no? Como la esencia de Dios y los modos de ser, ¿no? Y a partir de ahí puede hablar de ética y de la geometría de las pasiones. No es casualidad eso, ¿vale? Así que, si os parece, entramos a la ética, ¿no? Y decía esto ahora de Spinoza, pero también llegamos así a la ética de Aristóteles, ¿no? A la ética de la virtud, que se sustenta básicamente en la indiscernabilidad, en la incapacidad de no separar el medio de los fines, precisamente por una cuestión metafísica. Porque Aristóteles entiende que todo se hace de acuerdo a un telos. La realidad se estructura, toda acción, ¿vale? Empieza porque tiene una fin, ¿no? En catalán diem la fi y al fi, una finalidad y un fin, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, eso es lo que inicia la acción. Las acciones se inician por su fin. O sea, alfa es igual a omega, ¿no? Y de ahí eso es una proposición metafísica, no ética, ¿de acuerdo? Es decir, por eso la necesidad del motor inmóvil, de la esfera que gira sobre sí misma moviéndose sin moverse, ¿no? Y precisamente como la realidad está estructurada como un telos, como todo, las cosas se mueven de acuerdo a un fin, el ser humano, como forma parte de este logos y de esta fisis, perdonad, el golpe tiene una finalidad también, que en el caso de Aristóteles entiende que podemos decir que la finalidad del ser humano es la eudaimonía, ¿no? Mal traducido por felicidad, que podríamos decir, a mí me gusta siempre como la eudaimonía como el florecimiento de las capacidades humanas, en tanto que la actualización de las potencias, es decir, pasar de la potencia al acto. ¿Ves? Potencia-acto, volvemos otra vez, esto es una cuestión metafísica. La potencia, aquello que está en potencia, para explicar, potencia-acto es la solución que encuentra Aristóteles para resolver la paradoja de Celón sobre el movimiento, ¿no? ¿Cómo podemos explicar el cambio si el ser es y el no ser no es? Parménides, ¿vale? Esto es metafísica. Y Aristóteles dice, pues, el acto y la potencia. La semilla, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de la semilla al árbol? ¿No? Como son dos cosas diferentes, pues porque la semilla ya contiene el árbol, porque está en potencia. La semilla es un árbol en potencia, que si se riega, saldrá un árbol. Si no se riega, se quedará en semilla. Pues esa es un poco la idea de la ética, ¿de acuerdo? Entonces, el ser humano, para ser el árbol, sería la felicidad, esta eudaimonía, que no es felicidad en tanto que alegría, sino que es en tanto que florecimiento del ser. Y por eso dice Aristóteles que la gente joven no puede ser feliz, tan solo alguien mayor que ha transcurrido una vida, hombre, no esclavo, quería decirlo porque también tiene sus problemas, puede llegar a ser feliz. Precisamente por eso. ¿Veis cómo está vinculado? Y eso lo argumenta silogísticamente. Es decir, ¿veis cómo está vinculada la metafísica con la ética? Pero bien. Leo. ¿Qué carajos es la metafísica? Bien. La metafísica, la ética. Bueno, la ética es la reflexión sobre el deber ser, a mi parecer, ¿no? Es
también la pregunta por el bien y el mal, aunque eso también versa con la moral, pero la ética, sobre todo, especialmente la ética aristotélica, por ejemplo, que es la ética de la virtud, versa sobre la forma de vida, sobre el deber ser de las cosas, ¿no? La ética es una actividad, ¿no? En sentido platónico y aristotélico, no es tanto un sistema normativo prescriptivo, ¿no? Donde se prescriben una serie de normas, ¿no? Es decir, no matarás, no robarás, etcétera, sino que la ética, en sentido de la ética de las virtudes clásicas, no va tanto sobre si algo está bien o mal, sino en qué tipo de persona nos convertimos actuando. Entonces, la importancia no recae en las acciones individuales, sino en el conjunto vital. Es decir, si queremos un mundo justo, que la justicia es un tema que ya veremos que es de la política, pero se expresa individualmente como ética en los individuos o en los ciudadanos, diríamos en sentido griego, porque no podemos hablar de individuos, sino que podemos hablar de ciudadanos. El justo hace acciones justas, ¿no? Entonces, la ética se debe preocupar de cómo alguien llega a ser justo y de llegar a ser justo, porque una vez tú eres una persona justa, que tiene la justicia dentro de sí, actúa de manera justa, ¿no? Entonces, para llegar a ser una persona justa, hay que hacer acciones justas. Para llegar a ser una persona buena, hay que hacer acciones buenas. Y cuando uno sea virtuoso en hacer el bien, será bueno. Entonces, le saldrá de manera natural ser bueno, ¿vale? Pero nadie es naturalmente bueno o malo, sino que se deviene bueno o malo, ¿no? Aristóteles sí que le da una importancia a la naturaleza y a qué tipo, como diría Platón, ¿no? Qué tipo de alma más o menos tenemos, pero le da muchísima importancia a la actividad, ¿vale? Es fundamental, por mucho que uno tenga una buena predisposición natural, si luego no hace lo que se tiene que hacer, luego no trabaja, trabaja no sería la palabra correcta aquí, si luego no practica esa virtud, no será virtuoso, ¿de acuerdo? Entonces eso creo que es importante porque se enmarañan esta clase de cosas. No, en el fondo es bueno, es buena persona. No. Eres lo que haces, ¿no? Y en ese sentido, si tú practicas el bien, serás una persona buena y ya está, no hace falta darle más vueltas, ¿no? En ese sentido. Pero, porque para llegar a ser una persona feliz, es decir, a florecer, a ser una persona... la eudaimonía está vinculada a la virtud. Tan solo el virtuoso y el sabio pueden llegar a ser felices, ¿no? Digamos, aquel que es un perverso o es un vicioso, que es dentro de la virtud y el vicio, no puede llegar a ser feliz, ¿vale? Esos son los placeres bajos. Quería dejar claro que nosotros creo que tenemos la labor, ¿no?, de establecer virtud respecto a qué, no naturalizar, evidentemente, los sistemas hegemónicos y sociales del bueno o lo malo, lo normativo o lo no normativo, etc., sino como... flip it, ¿sabéis? No le podemos regalar a los conservadores esto porque la ética de la virtud yo creo que es importante, ¿no? La cosa es que ¿qué entendemos por bien? ¿Qué entendemos por mal? ¿Qué entendemos por virtuoso? Y demás. O sea, ¿por qué? Porque aquí, donde viene la gracia, que es lo que hace también Aristóteles, la materia natural, hay que entender, para hablar del deber ser, hay que hablar del ser también, ¿no? Como en este caso sería ontología metafísica, ¿de acuerdo? Porque una ética desvinculada de una política, de una estética, de una metafísica, de una lógica, se vuelve una ética endeble, se vuelve una prescripción moral, se vuelve, bueno, sí, como esto está bien, esto está mal, porque sí, se vuelve algo endeble, ¿no? En última instancia. Yo creo que no debe serlo, es algo importante, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. Por ejemplo, alguien que le preocupa mucho la ética, yo creo, aunque no, en su antimoralismo, es Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Porque se preocupa por la forma de vida, por el deber ser de la vida, en su caso, un sistema de valores, porque el valor es la gran pregunta nietzscheana por excelencia, vinculado a la vida, ¿vale? Y luego también podemos tener... hay muchas cosas de la ética, pero bueno, creo que demás. Pero como habéis visto, la ética es una reflexión como más concreta, más particular, sobre los individuos o los ciudadanos, pero que se expresa a nivel general en una política. Porque, claro, un individuo, un ciudadano, no vive solo, vive en un colectivo. Entonces, como la ética nos lleva a la política, ¿vale? Entonces ya estamos llegando aquí un poquito al final. La filosofía política es la reflexión, yo creo, sobre la constitución colectiva, los derechos, la justicia, el estatuto de los estados, de las ciudades,
de las clases sociales, de la libertad individual o colectiva, o el conflicto, ¿no?, entre la libertad individual y el bien colectivo. Para mí un conflicto perverso, pero bueno, eso es otro tema, porque no hay una libertad individual opuesta a un bien colectivo, sino que la libertad se entiende precisamente como colectividad, si no es poder y fuerza, son otras movidas. O la reflexión sobre las formas de gobierno. Es lo que encontraríamos, por ejemplo, en Platón y Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es la mejor de las constituciones políticas? ¿No? Constitución, no en un término de la Revolución Francesa, sino en un término de cuál es el estatuto de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Platón creo que hay el filósofo rey, pero también hay que contextualizar, eso se dice la República de Platón, donde Sócrates está siendo forzado a hablar y está siendo amenazado violentamente. Bueno, hay que contextualizar las cosas, ¿de acuerdo? O sea, como Platón ya sabéis que no da una serie de, pues aquí el filósofo rey, y aquí pues las guardianas y los guardianes, y aquí los campesinos, en plan, no, ¿vale? Como hay que leer la República, porque aquí todo el mundo habla de la República, se ha leído la República. Y la República es todo mucho más plástico de lo que parece cuando se explica la República de Platón, ¿vale? También porque hay un conflicto, que esto es una advertencia, si queréis leer La República, que es el libro más como de filosofía política, juntamente yo creo que con las leyes, seguramente, de Platón, en los cuales hay una tensión constante entre el estado ideal, la ciudad ideal, ¿no?, y las formas estratégicas de su implementación para llegar a ser ella. Y esa tensión en el texto creo que a veces se olvida, y es importante, porque si se mezcla la estrategia, casi que maquiavélicamente, la forma estratégica de montar una ciudad con la imagen ideal de la ciudad, y se entremezclan las dos cosas, llegamos a decir tonterías que dice mucha gente, como por ejemplo Karl Popper, ¿de acuerdo? Nos volvemos Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, cuando analiza a Platón como el germen del fascismo, y decimos cosas de un análisis vergonzoso, ¿vale? Entonces, como no queremos hacer eso, leamos con rigor a Platón, ¿vale? Entonces, perdonad, que me voy por las ramas. Ahí se analiza eso, las formas de constitución política, pero que cuando Platón hace eso, se preocupa por qué comerá la gente, ¿de acuerdo? La dieta, el urbanismo, diríamos hoy en día nosotros. ¿Qué tipo de casas? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de ropajes? ¿De dónde sacamos los recursos naturales? La autarquía o no es un tema que preocupa muchísimo a Aristóteles, la autonomía y autarquía de una ciudad. Dependemos de cosas exteriores y cosas interiores, la defensa de la ciudad. Sobre todo, la ordenación ética de la ciudad. ¿Cuál es la ética que debe operar en una política para que esa política sea virtuosa? Porque es una idea fundamental, yo creo, que debemos recuperar de la filosofía clásica griega, es que si no hay una ciudad virtuosa, no puede haber un ciudadano virtuoso. Es decir, para que la virtud y el bien sea posible, el colectivo debe permitirlo. Debe posibilitar ese bien, ¿de acuerdo? O sea, en un mundo ponzoñoso no se puede ser virtuoso del todo. Siempre se estará en conflicto. Uno siempre estará forzado a ceder en algunos aspectos. La virtud total, el bien, requiere de una ciudad bondadosa y de un individuo bondadoso, porque la ciudad es el hogar del ciudadano, ¿vale? Y van de la mano. No hay ciudad sin ciudadano ni ciudadano sin ciudad. Creo que es una dislocación que hoy en día se juega mucho políticamente, ¿no? Pero bien, volviendo, creo que es importante, por ejemplo, este tema, ¿no?, que en la filosofía política, la reflexión sobre la democracia, sobre aviso a los filósofos, no les gusta mucho la democracia, ¿vale? Son bastante críticos con lo que llamaríamos, o sobre todo Gustavo Bueno critica mucho, que es el fundamentalismo democrático, ¿vale? Se es muy crítico con la democracia, lo cual me parece bien, la verdad. A veces apostando por una democracia más radical, como por ejemplo haría como Jacques Rancière, o a veces siendo como literalmente defendiendo una monarquía absoluta, como haría Baudin. Baudin, si queréis saber sobre filosofía política, muy recomendado, es un loco, pero para entender la Constitución, cómo entendemos hoy en día el poder, yo flipé con Baudin, es verdad, es un autor que justifica la monarquía absoluta y el derecho natural divino, etcétera, etcétera, pero para entender cuestiones como el poder, como la capacidad de imponer la voluntad de uno, está muy bien, la verdad. Antes que Schmitt está por ahí, muy bien, ¿vale? Entonces, y una cosa que quería ya decir por último, la cuestión de las leyes, del derecho
es muy importante en la política, ¿vale? El problema del derecho natural y demás. Y una cosa que me gusta mucho, que me gustaría que os quedaseis, que es una idea como que de Platón, sobre todo, ¿no? Que Aristóteles es más realista, siempre es más... Bueno, es más pragmático que no realista. Platón vive con más dolor la imposibilidad de la virtud, ¿no? Aristóteles es un tío más apañado. Y a mí, pues, me gusta más Platón. Platón me conmueve, su fracaso me conmueve. Y Platón nos dice algo muy bonito, o algo muy, muy importante, yo creo, que es... cuando la ley se vuelve escrita es el fracaso de la ley, ¿no? Porque él entiende que la sociedad es un tejido. Y los hilos que la sostienen son las leyes no escritas. Es decir, las costumbres, que eso es la ética, ¿vale? Y las costumbres hacen... uno lleva dentro de sí las costumbres. Son gesto, son vida, son organismo. Y cuando... para mantener cierto orden, las leyes se deben imponer por la letra escrita, significa que ya no son leyes vivas, no son costumbres vivas que todo el mundo desenvuelve, ¿no? En el momento, o sea, cada cartel que diga dejar sentar a la gente mayor, o dejar no sé qué, o no tirar no tirar la basura al suelo, tal, es un fracaso de la ciudad. Porque la ley no escrita es la mejor de las leyes, ¿de acuerdo? Es la más poderosa de todas. Eso es la norma. ¡Ay! Claro, ese es el problema, que lo decía como algo bueno, porque si las costumbres son buenas, pero la norma, la opresión de la norma es esto, Nadie dice, no hay un cartel que diga como hay que minusvalorar y menospreciar a las mujeres por el hecho de serlos, y la gente no normativa y queer deberá ser expulsada de los ámbitos sociales, no serán debidos tomar en serio. No hay una ley que diga eso, ¿de acuerdo? Es una costumbre, está interiorizado en la norma, está reproducido en el gesto y por eso es poderoso, ¿no? Pero Platón nos recuerda eso, entonces hay que girar eso, ¿vale? Hay que darle la vuelta. Y por último llegamos a la expresión sensible de todo esto, a la expresión del mundo de eso, ¿vale? Y eso es la estética, ¿vale? La estética estética significa sensibilidad, ¿vale? En griego, por ejemplo. Y... está presente, ¿vale? En la historia de la filosofía, sobre todo de los griegos, pero sí que es cierto que la estética como disciplina es colindante al nacimiento de la historia del arte y de la institución del arte, y por lo tanto es algo como burgués ilustrado, que podemos decir que la estética como disciplina filosófica nace con Baumgarten, ¿vale? Y al principio se vuelve una reflexión sobre el arte, la belleza, lo sublime, etcétera, ¿no? Por suerte, la estética se ha ido desvinculando de eso y se ha vuelto una reflexión sobre una crítica o una reflexión sobre la expresión de las cosas en su aparecerse, en su darse, ¿vale? La estética estudia, ¿vale? Y en ese sentido se vuelve ética, se vuelve política, se vuelve ontología, ¿vale? La estética no es solo la reflexión sobre lo bello, sino también sobre lo feo, sobre cómo se dan las cosas, sobre la sensibilidad, ¿vale? Aquí hemos hablado bastante de estética en este canal, así que no me voy a alargar muchísimo más con la estética. Si os interesa, ya haré un vídeo sobre esto y ya está. Bien. Ha sido un vídeo largo, pero podemos llegar a la conclusión. Evidentemente, siento deciroslo, pero nos hemos dejado 1000 millones de cosas, ¿vale? Ontología, epistemología, fenomenología, hermenéutica, filosofía de la mente, filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, muy importante, por cierto. Incluso podemos poner semiótica. Nos hemos dejado posmodernismos, nos hemos dejado poshumanismos, nos hemos dejado existencialismo, nos hemos dejado marxismo, aunque, bueno, no es una filosofía, bueno, eso es un debate, pero el caso es que nos hemos dejado como 1000 cosas, ¿vale? Pero, está bien. Está bien. O sea, como esto era un mapa que creo que puede estar bien, pero luego quemadlo, prendedle fuego. No hay que tenerle honor a los documentos de cultura, ¿vale? Son de barbarie, como bien dice Benjamin. Nos hemos dejado la teoría crítica,
Importantísimo. Aunque todo lo que yo he ido diciendo está impregnado de todas estas cosas que os he comentado, ¿vale? Como todo, porque todo es una totalidad que no tiene que ser totalizante, pero que sí que está siempre todo orgánicamente conectado. Hacer trizomas, ¿no? No sé qué. Bien. Entonces me gustaría decir algo, ¿no? Que creo que entrar a la filosofía consiste en alternar la mirada micro con la mirada macro. Es la capacidad de coger un microscopio y luego mirar al universo. No hay que centrarse en ninguna de las dos porque si no decimos tonterías. Pero es entender que las células se componen en un organismo que es un cuerpo, y este cuerpo está dentro de un cuerpo social, y este cuerpo social está dentro de un cuerpo natural. Entonces hay que ir alternando la mirada, y esa es la dificultad de la filosofía, yo creo. La capacidad de alternar la mirada sin ejercer violencia, sino de manera virtuosa, como un caballero de la fe, que diría Kierkegaard, ¿no? Bailando, andando, ¿vale? Yo te diría, como, mirad el mapa, ¿no? Como hay que entrar en los caminos, y sobre todo hay que romper, hay que cavar, hay que cambiar la ruta, hay que romperla, hay que explorar, hay que vampirizar, hay que destruir la ruta, ¿no? Mucha gente le preocupa esto de, vale, pero entonces tengo que leer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, como, dadme un camino. Por favor, la gente exclama, ¿no? Como yo también, a todos nos pasa al principio, como desesperados de un camino a seguir para llegar. Y una vez hayas hecho todo esto, ya sabrás de filosofía. Pues no, romped esto, porque si no reproduciremos la misma mierda siempre, ¿no? Hay que romper la ruta, hay que cavar como de repente un agujero donde no debería haber un agujero, hay que girar, hay que comportarse como un perro en la naturaleza, hay que seguir el olfato, no hay que seguir la ruta establecida, hay que seguir un camino desviándose por los neurotismos del olfato y de la vista y ¡guau! ¿Qué he visto allí? Voy hacia allá. Hay que explorar, ¿no? Hay que hacer rizoma. Y esto es real, yo creo. Hay que hacer rizoma, ¿no? Y de vez en cuando, ¿no? Como si fuera rollo, esto como un juego casi, ¿no? Hay que subir a una atalaya. Después de haber estado ahí como... Hay que subirse a una atalaya y ver y decir, ¡ostras! Que estaba aquí y luego aquí. Y retrasar, volver a hacer otro mapa. Y volver a hacer otro mapa luego, ¿no? Sin parar, ¿no? Y de vez en cuando y hay que meterse en una cueva y coger una cuerda de escape y salir y decir, hostia, que hay sol y todo, ¿no? Pero el sol no es mejor que la cueva y la cueva no es mejor que el sol, sino que son pluralidades que se constituyen en un mapa que no es plano, que es una cartografía de sensibilidades, de carnes, ¿no? De así. No es bidimensional, ¿de acuerdo? Es un mapa de intensidades, ¿vale? Esto es muy deleciano, pero bueno. Resitúate, ¿no? No os quedéis en una comprensión estática, ¿no? Sino como destruid y reconstruid constantemente lo alcanzado, ¿no? Que es lo que dice Aufheben, ¿no? Eso es el sentido de la dialéctica hegeliana, Aufheben, ¿no? O sea, destruye, aniquila y asimila todas a la vez, al mismo tiempo, ¿no? Ebenso, que se dice en alemán. Al mismo tiempo, ebenso, palabra muy importante. Y por último, algo que ya me gustaría decir yo y que quede aquí, que para mí creo que la filosofía tiene que tener algo de vida, sobre todo. Y no digo todo porque no quiero ser extremo, pero todo. La filosofía tiene que tener algo de ver con la vida, ¿no? Algo de ser atravesado por ella, ¿no? Algo de hacerse carne, de hacerse carne y hacerse carne y hacerse carne todo el rato. No podemos olvidar la carne, ¿no? En la filosofía, como mínimo, no después de la venida de Cristo, ¿no? Aparte, la filosofía tiene que ver con moverse, yo creo, ¿no? Con el sentido. Pero no solo con conmoverse, ¿vale? Porque filosofía no es autoafección narcisista, no es autopliegue. El pliegue no lo es todo. La filosofía tiene que ver también con la lucha, sobre todo, ¿no? Con la lucha y esa gloria que tiene el pensamiento, que lo puedo tener porque puede ser glorioso y se experimenta esa gloria, ¿no? No hay que ser cobardes con la gloria, pero también tiene que ver con la pobreza,
¿no? La filosofía, como muy bien entiende Platón, es Eros. Es hija de la gloria y de la pobreza. Como dice Zambrano, es pordiosera. Y ahí reside su virtud, porque es capaz de comprender el mundo a veces y al mismo tiempo de ser incapaz de hacer nada con ello, porque es pobre. La filosofía tiene que ver con algo que se siente aquí fuerte, o al menos yo, como he dicho, esto es para mí, de manera radiante, ¿no? Como que siento pensando esto, escribiendo esto. Y la filosofía tiene que ver con ser capaz de llorar y amar hasta el borde de quebrarse, ¿no? Como dice muy bien Deleuze, yo creo, en la lógica del sentido. Tiene que ver con transitar esta locura, con no quedarse en la orilla. La filosofía tiene que ver con tener una capacidad descomunal, repito, para mí, de amar y llorar hasta el borde de quebrarse. Es como hasta donde pueda soportar, hasta donde dé mi cuerpo y mi vida entera, ¿no? Sin moralismos, hasta donde dé, ¿no? Y en ese sentido, la metáfora clásica griega del barquero en un mar, que la vida es un barquero en medio del mar, la filosofía es eso. No se puede ir a la orilla, no hay orilla, o quizás si la hay, es fuera, no queremos la orilla, ¿no? Tiene que ver con nadar, que nadar es bailar, ¿no? Y yo creo que sobre todo la filosofía es eso, o debe de ser eso, o para mí es eso, es negarse a quedarse en la orilla, ¿no? La filosofía es, de alguna manera, llevar la cruz, a veces, ¿no? Pero, y con eso ya cierro, la filosofía es, ante todo, antes la muerte que la salud que se nos promete, ¿no? Está ese gran mandato de Leciano. Espero que os haya interesado. Si os gusta más, quedaos por aquí. Si habéis llegado hasta aquí, llega muy poquita gente, siempre un 10% o algo así. Hacedmelo saber. Poned que tiene un librito en los comentarios, o alguien bailando. Espero que os haya servido. Espero que os sirva y lo rompáis, este mapa que os he ofrecido ahora. Y repito, es mi visión. No pretendo que sea la de los demás, ¿de acuerdo? Espero que estéis muy bien, cuidaos un montón y amad muy fuerte. Chao, chao.